Muy buenos días, respetables hermanos, respetable iglesia, amigos que nos escuchan en otras partes del mundo. Yo quiero empezar con una nota fuera de lo normal. Aquí en esta época es la época que nos llega el frío, pero no el frío de los países del norte, de los países de Europa. Llega un frío que, como este clima de El Salvador es de 85 a 90 Fahrenheit normalmente, entonces ahora estamos a 72 Fahrenheit y a 22 centígrados. Entonces para nosotros eso es frío. Y si ustedes vieran a la gente de Oriente, esa gente sufre más porque allí la temperatura es de 100, 105 grados casi todo el tiempo. Así que para nosotros esta es una época fuera de lo usual, pero aun cuando tengamos ese frío en el cuerpo, el calor humano y el calor de la palabra de Dios, ese sí lo tenemos. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Estamos estudiando de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, de el encontrar a unos pocos hombres buenos, y yo le agregaría encontrar a unas pocas mujeres buenas, ¿ve? Porque estamos hablando del ser humano en forma general. Hemos hablado en la primera parte del estudio de un hombre que se preocupaba, y estamos hablando o hemos hablado, mejor dicho, acerca de su persona, de la personalidad que él tenía. Ahora vamos a hablar acerca del plan que había en relación a este hombre. Les recuerdo que tengamos nuestras Biblias abiertas en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2. Estamos básicamente estudiando los últimos versículos de esta carta, pero pues les he dicho de que de cada carta tenemos, o de cada versículo, perdón, tenemos enseñanzas muy hermosas. Ahora vamos a estudiar a partir del versículo 19, y hablando acerca del plan. Pablo planeaba enviar a su colaborador a los filipenses. Miren lo que les dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Esta no sería la primera vez que Timoteo había sido enviado por el apóstol Pablo como emisario suyo. Por ejemplo, vamos a consultar en 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 17. Noten lo que dice acá, 1 Corintios 4, 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Fíjense bien lo que aquí dice: fiel en el Señor, hijo amado y fiel en el Señor. Entonces, nosotros podemos ver que el apóstol Pablo tenía una alta estima de Timoteo, pero esa alta estima no es lo que comúnmente se conoce en nuestro
ambiente salvadoreño porque tenía cuello o porque las podía. Y hay otros términos que son hasta un tanto feos en el ambiente salvadoreño cuando una persona es estimada por una persona que tiene eminencia. ¿Ve? Pablo tenía dos razones para enviar a Timoteo a los filipenses. Y voy a hablar primeramente de la primera razón que él tenía para enviárselos a los hermanos en Filipos. La primera es que podía llevar un informe acerca del resultado del juicio del apóstol Pablo. Vamos otra vez a Filipenses capítulo 2 y vamos a consultar el versículo 23. Fíjense bien, Filipenses capítulo 2, versículo 23. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. O sea, él quería enviarlo específicamente a él y a nadie más que a él. Y el apóstol Pablo esperaba ser liberado. Él esperaba ser liberado de la cárcel en la cual él estaba. Noten el siguiente versículo, el 24. Dice: y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Fíjense la confianza que él tenía. Confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Era un fuerte deseo que él tenía. Es como el apóstol Pablo tuvo un fuerte deseo de ir a España, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y no hay ninguna evidencia de que él fue a España. Claro, quizás si habláramos con los hermanos de la iglesia en España, a lo mejor por un sentimiento dirían: no, el apóstol Pablo estuvo aquí en España, pero no hay ninguna evidencia. Entonces, él tenía ese deseo de volver a estar con los hermanos de Filipos. Sin embargo, él entendía que esto era incierto. Esto era totalmente incierto. Noten, volvamos atrás un poquito aquí en el versículo 20 del capítulo 1. Vamos a ver esta situación, capítulo 1 del verso 20. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ustedes tienen que tomar la primera frase. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza, dice. O sea, no hay una plena seguridad, pues él lo deseaba. Es como mi esposa y yo hablamos de esto, pero más ella. Ella vive deseando ir a Israel, a las tierras bíblicas, y sentirse que allí anduvo el Señor, que allí fue enterrado el Señor. Y claro, yo la entiendo porque es un deseo de lo mejor que puede haber, andar en las tierras donde caminó nuestro Señor. Pero son situaciones que muchas veces, más que todo el factor económico, hacen que no se puedan cumplir. ¿Ve? Pero existe ese fuerte deseo. Entonces,
nosotros podemos ver que Él añadió a sus planes una frase muy importante, hermanos. Y esa frase muy importante es en el Señor. Miren lo que dice, otra vez vamos al capítulo 2 y vamos a leer los versos 19 y 24 del capítulo 2. Dice, espero en el Señor Jesús. Miren qué bonito. Espero en el Señor Jesús. Verso 24. Y confío en el Señor, dice. Confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Esto es una realidad, hermanos. Nosotros tenemos que siempre, cuando hacemos planes, tenemos que ponerlo en las manos del Señor. Siempre es bueno decir si es la voluntad del Señor, o sea, si el Señor lo quiere, ¿me entienden? Por ejemplo, yo les he hablado que soy parte del Comité Internacional de los Encuentros Iberoamericanos de las Iglesias de Cristo en el continente americano. Y cada año se planea un país diferente. Se planea un país diferente. Hace 3 años o hace 4 años fue en La Vega, República Dominicana. El siguiente año fue en Bogotá, Colombia. El año pasado fue en Cusco, Perú. Este año fue en La Paz, Bolivia. Y el año que está por empezar, el 19, será en San Pedro Sula, Honduras. El deseo de algunos de nosotros, del que habla y de algunos de nosotros aquí presentes, es de estar en San Pedro Sula, pero tenemos que decir si es la voluntad del Señor. ¿Ven? Si es la voluntad del Señor. Hace 2 años y medio, nosotros acá tenemos un seminario nacional y también soy parte de este comité. Y trabajamos todo un año para preparar este seminario. Somos 10 hermanos predicadores que nos reunimos una vez por mes. Y ese seminario se celebró en el mes de junio del año antepasado, del año 16. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió? 10 días antes yo caí enfermo, pero caí enfermo al grado de que fui hospitalizado. Me llegó una bacteria llamada Escherichia coli, que cuando el cardiólogo me vio me dijo: no te voy a dar ningún medicamento, sino que te voy a mandar al hospital para que te ingresen y ahí te traten. El día que salí del hospital, ese día comenzaba ese seminario. ¿Ve? Pero hermano, una persona que ha tenido esa bacteria sale totalmente débil y su recuperación al menos toma por lo menos 2 meses de recuperación. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Yo había trabajado junto con los demás hermanos para ese seminario, pero Dios no quiso. ¿Por qué? Yo no puedo renegar contra Dios. Yo no puedo ponerme en contra de la voluntad de Dios. Por algo Dios no quiso que estuviera presente. ¿Ve? Entonces, hermanos, nosotros tenemos pues que entender que si estamos en las manos de Dios,
tenemos que comprender que lo que sucede a nuestras vidas es por su voluntad. Claro, no me estoy refiriendo a las cosas malas que de repente Satanás nos puede tomar a nosotros. Esa no es la voluntad de Dios. Esa es nuestra concupiscencia como carnales que a veces nos portamos. ¿Ve? Pero la voluntad de Dios en cuanto a hacer todo su ministerio y toda su obra depende totalmente de lo que nosotros realmente planificamos y depende de lo que Él y el Espíritu Santo quieran para nosotros. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña que todo debe ser hecho en el Señor. Todo estaba en las manos de Dios y sujeto a la voluntad de Dios. Para Pablo así era. Para Pablo así procedía de esa manera. La segunda razón que tiene para enviar a Timoteo a los hermanos en Filipos es la siguiente. Él lo estaba enviando a Timoteo para que él pudiera traer de regreso un informe relacionado con los filipenses. Él quería saber cómo estaban los hermanos en Filipos. ¿Ve? Y miren qué cosa. La situación de comunicación no era la situación de nuestros tiempos modernos. ¿Ve? La situación de comunicación, se habla que de Roma a Filipos, hermanos, había una distancia como de 1000 kilómetros, hermanos. Mire, aquí tenemos al lado a nuestro hermano Eric tomando fotos de la iglesia y de su servidor. Mire, nomás termine el hermano, inmediatamente él se va a sentar y como aquí hay señal de internet, en cuestión de 30 segundos, exagerando, estas fotos las pueden ver en Australia, en Argentina, en Israel, en Japón, a donde haya un cristiano o un interesado en la iglesia aquí en El Salvador. Mire qué cosa más maravillosa, y eso ha sido por voluntad de nuestro Señor. O sea, que ahora las personas no pueden ni decir, yo no tengo la oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo Jesús, porque hay esa tecnología tan hermosa. ¿Ve? Entonces él dice en este verso 19, espero enviaros a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Ve? Él quería saber y cómo estaba el apóstol Pablo. Hermanos, estaba preso, estaba en una cárcel, y acuérdense que cuando vino aquel terremoto y el carcelero se iba a matar, creyendo que los presos huían, a Pablo no lo metían en la cárcel que está a la orilla de la puerta, lo metían en el calabozo de más adentro, hermano. Ve que, miren qué cosa. Pero él, como su vida era Cristo, él estaba totalmente feliz. Entonces, hermanos, Pablo esperaba que las nuevas relacionadas con los filipenses fueran nuevas alentadoras, y les dijo que eso es lo que él deseaba. Eso es lo que él deseaba. Eso es lo que vemos, hermanos, en relación al plan. Pero ahora quiero que entremos a otra cosa todavía más específica, y es hablar acerca de la personalidad. Hablemos de la personalidad. La personalidad cuenta, hermanos, en alguien.
La personalidad se ve desde el punto de vista también como uno viste. Voy a imaginar, solo voy a imaginar, ¿cómo me verían ustedes? Y yo soy muy amante de eso, hermano. ¿Cómo me verían ustedes que yo ahorita que estoy hablando palabras de Dios, yo no estoy de acuerdo con eso, hermano? Sobre todo el siervo de Dios, ¿verdad? Que esté con la camisa de fuera, con una camisa cuadriculada, que no me ponga corbata, que me ponga unos chores, ¿ves? Que no arregle mi pelo, que no arregle mi cara. Eso para mí es una ofensa a Dios, es una ofensa a la iglesia, el no arreglarse para adorar a nuestro Señor. Yo creo que sería algo desagradable. Ahora, yo no me refiero a hermanos que han crecido en la campiña y que su vestimenta ha sido así toda la vida, ha sido así de sencilla. Hay que respetar también los ambientes culturales, ¿verdad? Cuenta un hermano, el hermano Rex Morgan, que fue misionero en Nueva Zelanda. Yo estuve con él hace como unos 27 años y me cuenta de que él, siendo misionero ahí, las hermanas, su vestimenta es casi estar desnudas, hermano. Y él me decía, hermano, usted no tiene idea qué duro era para mí y mi esposa y mis hijos. Creo que ella tenía 3 niños, estarles predicando a ellas con su forma de vestirse, me dice. Pero hermano, yo tenía que respetar su forma de vestir porque así habían crecido. Poco a poco, me dice, cuando fueron aprendiendo ellas la palabra de Dios, fueron modificando un poco esta forma de vestir. ¿Ve? Porque en muchos aspectos, hermanos, culturales, cuando se aprende la palabra de Dios, se pueden modificar. ¿Ve? Esa es una realidad. ¿Ve? Porque hay feas costumbres culturales que al aprender la palabra de Dios las podemos totalmente modificar. ¿Por qué escogió el apóstol Pablo a Timoteo para esta importante tarea? Bueno, esto fue lo que escribió. Noten el verso 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Miren 2 cosas. A ninguno tengo del mismo ánimo. Lo conocía, hermanos. Y que tan sinceramente, segundo, conocía su sinceridad. Y tercero, dice, se interese por vosotros. Tenía, hermanos, interés en ellos. Entonces, la palabra del idioma griego que se traduce por mismo ánimo es una palabra compuesta que combina la palabra para igual. Entonces, con la palabra para alma significa el tener la misma alma. Tener la misma alma. O sea, ser de alma semejante. Eso es lo que indica esta situación del mismo ánimo. Que uno encuentre un amigo colaborador que sea de alma semejante, o sea, de condiciones muy parecidas, hermanos, es algo especial. O de repente hay 2 hermanas o hay 2 amigos que dicen,
usted y yo somos el uno para el otro, porque hay tantas semejanzas en su manera de ser, en su manera de pensar, y eso es agradable, eso es agradable. Entonces, hay un ejemplo muy importante, hermanos, que recuerda la hermosa amistad que hubo entre David y Jonatán. Y yo quiero que vayamos, le voy a dar tiempo para que busquen la cita, al primer libro de Samuel. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 18 y el versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Mire lo que dice acá. 18:1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y noten el verso 3. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y estamos hablando de los hombres, hermanos. El rey David y Jonatán. Entonces, hermanos, aquí en Filipenses capítulo 2, verso 20, la frase mismo ánimo significa que Timoteo tenía el mismo amor y la misma preocupación por los filipenses que tenía el apóstol Pablo. Yo recuerdo a un hermano que ya pasó al mejor descanso. Y digo, algunas veces he ocupado a este hermano y me da gusto usar su bello ejemplo. Me refiero al hermano Antonio Lucio Pineda. El hermano Antonio Lucio Pineda emigró cuando se dio la guerra entre El Salvador y Honduras en el año de 1969. Pero cuando ya llega aquí a El Salvador, él ya venía parapléjico. ¿Y qué cosa? No por causa de la guerra, sino porque se cayó de una bicicleta y se dañó su columna. Y desde entonces quedó en silla de ruedas. Pero emigró sí por causa de lo que en aquel tiempo en Honduras hubo una persecución horrible para los salvadoreños, conocida como la Mancha Brava. Y tuvo que emigrar. Y no les puedo decir exactamente cómo, pero él supo del hermano Manuel Azucena y de su servidor. Y luego le visitamos en Apulo. Llegó a vivir a la orilla del río. Allí la alcaldía les dio donde vivir. Y yo tuve el honor con el hermano Manuel Azucena de bautizarle en el lago de Apulo. ¿Por qué digo el hermano Manuel y yo? Porque por ser el parapléjico hubo necesidad de usar dos personas. Pero este hermano Antonio Lucio Pineda, siempre que había una catástrofe, acudía a mí. Hermano, ha habido una inundación, el río se desbordó y su casa era un desastre, hermano. Y yo casi siempre tuve la oportunidad de interceder con hermanos aquí o en el extranjero para que le ayudaran. Y gracias a Dios siempre lograba esa ayuda para el hermano. Él tenía esa confianza en acudir a mí. Y una vez que fuimos con mi esposa a dejarle ayuda alimentaria, en ese momento él estaba enseñando la clase bíblica, porque se transformó en el predicador de la iglesia. Y me dio tanta emoción, tanta alegría, tanta admiración,
cómo es que trazaba la palabra de Dios. Y con sus manos que apenas las podía mover, elogiaba la Biblia. Y aquel hombre no paraba de hablar. Y me dio gusto el manejo y el entendimiento de cómo le estaba enseñando a la iglesia. Yo puedo decir que con ese hermano teníamos un alma semejante. ¿Ve? Éramos de un mismo sentir. El Señor un día se lo llevó, gracias a Dios, porque descansó. Tuvo una esposa que fue maravillosa en vida, lo atendía en todo aspecto, y usted imagínese lo que es todo aspecto a un hombre parapléjico. ¿Ve? Muere su esposa y en vida de esa condición, hermanos. Pero después queda su hija, y su hija tomó el ejemplo de su madre y tomó las mismas funciones de su madre. ¿Ve? Luego los hijos también lo conducían de una manera tremenda. Y ese hermano, fíjense qué cosa, él rentaba tierra para sembrar maíz. Y me decía, hermano, fíjese que allá por Las Hojas, alquilé tantas tareas y tengo 20 sacos de maíz que los quiero vender. Así me decía. Imagínense un hombre en tales condiciones. Ahora la pregunta es, ¿tienen emociones los verdaderos hombres? ¿Se preocupan los verdaderos hombres? ¿Se preocupan de tal manera que tengan sentimientos? El apóstol Pablo nos dice claramente que sí se preocupan. Nos dice que sí tienen sentimientos. Algunos se han preguntado por qué Pablo dijo que él no tenía a ninguno que tan sinceramente se interesara por el bienestar de los filipenses como lo fue el hermano Timoteo. De vez en cuando otros colaboradores estuvieron con Pablo en Roma, entre los cuales se incluyeron a Lucas, se incluyeron a Juan Marcos, se incluyó a Epafras y una diversidad de hermanos de los cuales él había tenido comunión con ellos y daba buen testimonio de ellos. Yo no estoy hablando en el sentido de exclusivismo, porque el apóstol Pablo en sus cartas, usted puede leer varias de ellas, al final de ellas, como Colosenses, como Filemón. De Filemón tenía una alta estima tremenda, hermanos. Entonces, lo más probable es que Pablo no hubiera acusado de falta de preocupación a estos hombres. Es probable que ninguno de ellos estuviera en la ciudad cuando el apóstol Pablo escribió a los filipenses. No hay duda que habían sido enviados a otras misiones. Por supuesto que en Roma vivían otros fieles predicadores de la palabra. Miren lo que dice, vamos a consultar otra vez en Filipenses, hermanos. Vamos a buscar Filipenses, capítulo 1, versos 14 al 16. Miren lo que dice acá. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea que Pablo no era un iluso, hermano. El apóstol Pablo
No era uno de que, no, si en la iglesia no pasa nada. La iglesia es un mundo de ensueño. No, él está hablando acá y toma en cuenta a esos que anunciaban el evangelio por contender, no sinceramente, dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Él lo deja, hermanos, bien claro. Tal vez Pablo quiso decir que en el momento que escribía, él no sabía de ninguno que reuniera los requisitos para ir, que pudiera hacer tal viaje, que estuviera dispuesto a ir. Entonces, ¿por qué sería que los cristianos de Roma no estaban interesados en los filipenses, hermanos? Porque allí había iglesia. La prueba es que hay una carta escrita del apóstol Pablo también a los hermanos en Roma. ¿Por qué los que reunían los requisitos no estaban dispuestos a viajar a Filipos? Y él siguió diciendo, noten el verso 21 de Filipenses capítulo 2. Verso 21 de Filipenses capítulo 2. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Mire qué cosa más clara. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Cuando los cristianos de Roma se dirigían a sus quehaceres diarios, una pequeña colonia romana que estaba, como lo dije hace unos momentos, a casi 1000 kilómetros de distancia, habría sido de poco interés para ellos. Entonces, si las necesidades de Filipos se mencionan, me imagino a algunos respondiendo, bueno, ¿por qué deberíamos preocuparnos por Filipos? Las necesidades que tenemos aquí son grandes. Son tan grandes que las que podemos alguna vez llenar. Y esta clase de espíritu, hermanos, ha estorbado el evangelismo y el trabajo misionero en todo el mundo con el paso del tiempo. La mente egocéntrica se vuelve cada vez más estrecha. Yo les pongo un ejemplo de nuestra nación. Un ejemplo real, hermanos. Nosotros tenemos un programa radial, es decir, la iglesia. No digo la iglesia en Ciudad Berlioz. El programa sale cada domingo de 7 a 7:30 de la mañana en Radio Progreso 90.5 FM y lo puede escuchar por internet también. Entonces hay como 4 iglesias que colaboramos para pagar la mensualidad de este programa, incluyendo nosotros. Damos $25 mensuales. Y hay hermanos y hermanas que en lo particular también dan su pequeño o grande óvulo. ¿Ve? Pero hay hermanos que tienen una actitud fea, que no contribuyen porque dicen, si yo vivo allá en Santa Ana y allá no llega la Radio Progreso. Hermanos, los hermanos de Filipos estaban a 1000 kilómetros de la cárcel del apóstol Pablo en Roma. No habían estos medios tan bonitos de comunicación. Sin embargo, a ellos les importó poco. Y una y otra vez le ayudaron. O sea que tenemos que entender que no debe haber ese egoísmo, que porque yo no escucho un programa radial, que porque yo no participo de cualquier proyecto de la iglesia, yo no ayudo. Porque yo voy a ayudar solo que yo me dé cuenta. Esa es una actitud carnal. Una actitud que no va de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios.
la mente egocéntrica se vuelve cada vez más estrecha. Y yo les doy varias razones. Muchos dicen, ¿por qué debo preocuparme por el mundo cuando hay tantas necesidades en mi país? Le pasa una catástrofe a Guatemala, y yo, ¿por qué voy a ayudar a Guatemala si aquí hay necesidad? ¿Ven? ¿Y cómo usted, hermano? Aquí hemos tenido varios terremotos y hemos recibido ayuda de todo Centroamérica. ¿Por qué debo preocuparme por mi país cuando hay tantas necesidades en la ciudad donde yo vivo? ¿Qué importa eso, hermano? ¿Ve? Porque si tenemos el sentir en Cristo, vamos a entender que vamos a ayudar a hijos de Dios. ¿Por qué debo preocuparme por la ciudad donde yo vivo cuando hay tantas necesidades en la congregación donde yo asisto? Ciudad Merliot. Yo vivo para la iglesia de Cristo en Ciudad Merliot. Ahí nomás puede ver iglesia en Santa Tecla, ahí nomás puede ver iglesia en Mexicanos, y están pasando por una necesidad, y mi actitud es no, primero yo, después yo y por último yo. Primero Ciudad Merliot, después Ciudad Merliot y por último Ciudad Merliot. Esa actitud no es una actitud cristiana. ¿Ve? Si de repente hay un hermano grave hermanos, en X congregación en nuestros alrededores, y la iglesia nos manda a decir que la familia necesita tantos cientos de dólares, ¿por qué no contribuir 10, 20, 30, 50 dólares con lo que podamos, hermano? ¿Ve? Esa es una actitud de hijos de Dios, de iglesia de Cristo. ¿Por qué debo preocuparme por otros miembros de la congregación cuando yo mismo tengo tantas necesidades? Ahí, ustedes se han fijado cómo he ido avanzando. ¿Por qué yo le debo dar algo al hermano Iván cuando yo necesite esos 10 dólares que le voy a dar al hermano Iván? Así puede llegar el egoísmo mío a razonar de esa manera. El caso de la viuda, cuando el Señor dice y se está recogiendo la ofrenda para el templo, y el Señor, como Dios que era, evidentemente dice que los ricos habían dado de lo que les sobraba, pero esta, dice, dio todo su sustento. Imagínense qué bello, qué hermoso. Hermanos, ya casi termino y les digo lo siguiente: nada ha impedido el progreso del Evangelio más que el espíritu que nos describe el apóstol Pablo, porque él dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Bien lo dice claramente, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Tristemente estas palabras describen a algunas iglesias. Pablo nos dio este desafío. En 1 Corintios capítulo 10, verso 24, repito, 1 Corintios 10, 24, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Fue un desafío al cual él mismo trató de responder. Él no procuró su propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, verso 33. Dice acá, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Miren qué hermoso. No
procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hoy día, hermanos, necesitamos hombres y mujeres que se preocupen, que se conmuevan por las necesidades de la gente y que estén dispuestos a hacer lo que puedan para llenar todas las necesidades que el Señor nos presenta. Dios bendiga su bendita palabra, hermano. Amén.